Ser Podcast. Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Pera Estupiñán es químico, es bioquímico, conduce en la 2 El cazador de cerebros. Y Pera, me has arruinado a Leonardo DiCaprio como actor para el resto de mi vida. Para que luego veáis que la inteligencia artificial es muy imperfecta, ¿eh? Bueno, imperfecta. Vamos a explicar. Esto es una mezcla hecha por inteligencia artificial de cómo sería una combinación entre Pera Estupiñán y Leonardo DiCaprio. ¿Lo podemos poner en redes o no? Sí, claro. Sí, vale. No tienes vergüenza, ¿no? No. Hombre, porque yo no salgo peor, él sí. Bueno, la verdad es que ha cogido lo peor de cada uno, ¿eh? Sí, la verdad, sí, fue un poco decepcionante. Además, es en vídeo. Bueno, esto es una exposición sobre fake news que hay en el espacio Telefónica, aquí al lado, y había una pantalla donde podías elegir diferentes personajes y te hacía como una mezcla de tu cara con la suya, en vídeo, en tiempo real, ¿no? Y digo, hombre, Leonardo DiCaprio, y de repente... Bueno, después si lo ven en redes se darán cuenta, hay algo de él y algo de mí, pero es verdad que, bueno, los ojos yo creo que están mejor, pero digamos que los mofletes de la mandíbula... Los ojos son de él, porque tiene los ojos muy separados. Digamos que los dos habéis perdido encantos y los tenéis, los dos. Mira, eso al principio, la primera imagen, yo digo, he perdido, pero te vas viendo y dices, bueno, vas normalizando esa cosa tan creepy que hay al principio y quizás no la exposición más allá de esta anécdota. Y además espera que el personaje puede hablar, o sea, tú hablas y él mueve la cara en tiempo real, ¿no? Sí, claro. Eso es lo más espectacular. Y vocaliza y tal. O sea, es la parte divertida, digamos, o anecdótica de una exposición que sales con un poco de mala leche, ¿eh? Porque te muestran las diferentes maneras que históricamente ha habido de engañarte, básicamente. Sí. Está la fotografía esta de la reunión del G20 del 17, en la que se hizo viral la foto, porque aparecía Putin junto a Trump y no estaba allí. Claro, no. Pero yo esta foto la había visto y pensaba que había sido real, que en una reunión pues estaba Putin en medio, Erdogan y Trump hablando como entre él, ¿no? Uno a cada lado, como así dándose mucha importancia, y ese asiento era para el representante o la representante de Reino Unido. Además, y borraron el gobierno ruso para dar importancia a Putin. Le pusieron allí el medio y le sustituyeron. Tienen mucha práctica, de todas maneras, los rusos en esto, ¿no? Sí. Hay una famosa foto manipulada donde borraron a Trotsky, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad. Está también en la... Sí. Oye, vamos a hablar de ciencia más pura y dura, digamos. Hemos hablado mucho, sobre todo tú, Javier, de la técnica de edición genética CRISPR, que es la gran promesa de la medicina. A veces se habla de ella como la solución a enfermedades, pero ahora quizá pueda servir también para mejorar el medio ambiente. Hay una investigación publicada en Science que habla de maderas modificadas genéticamente para hacer que el papel sea más sostenible. Sí. Yo siempre digo que me cuesta mucho entender cómo funciona la técnica. Esto ya se me... sabemos que las industrias papeleras son de las más contaminantes que existen. La razón es que la madera tiene celulosa, que es lo que queremos para el papel, es un polisacárido, o sea, un azúcar, y lignina. Lignina quiere decir leña, proteína de la leña. Ahí eso es una piedra, claro. La consistencia rocosa de la leña se debe a la lignina. Entonces, para sacar de ahí la celulosa hay que aplicar unos métodos químicos muy radicales, muy agresivos, que al final son los que contaminan, ¿no? Si la papelera echa todo eso al río, pues es una contaminación muy fuerte. Entonces, la idea que han seguido estos investigadores es reducir la cantidad de lignina.
Y el problema, se había intentado por métodos de cultivo y mejora de selección convencional, pero resulta que la lignina necesita 11 genes para fabricarse, además de varios cientos de genes que regulan el proceso, o sea, regulan a estos 11 según se sabe que con una sola, cambiando solo uno de los genes no funciona. Y si queremos mutar 2 genes, la combinatoria se nos dispara enseguida. Para 11 genes, las combinaciones de 2 variantes concretas que tú quieras son 2 a la 11, que son 4.000 y pico, ¿no? 4.048. Si añadimos los otros cientos de genes que regulan el proceso, es imposible por técnicas de selección convencional hacer esto, pero con CRISPR se puede hacer. Han probado pues todas las combinaciones que por otras razones anteriores sospechaban que podían funcionar, les han salido las plantas. Son plantas con la mitad de lignina más o menos. No, y esto es importante porque no estamos hablando solo de madera y de papel, sino todo lo derivado del papel, los envases, que hace también cartón y hace mucho más barato el proceso, con lo que muchas empresas comerciales pueden tener más incentivo de sustituir el plástico por derivados del papel. No, además que se está sustituyendo el plástico por cartón, ¿no? Claro. Los envases los estamos viendo ya en las superficies. Y yo creo que hay que fabricar más cartón. Claro, y creo que es un ejemplo muy claro de lo de un uso de las técnicas de modificación genética que suenan mal, a mucha gente le suenan por la herencia de los transgénicos, de cómo esto tiene que avanzar. Entonces, y Europa está regulando en este sentido. El concepto transgénico, entendido como un gen de una especie diferente, de una bacteria que lo metes en algo que nunca podría haber pasado de manera convencional, pues nos da miedo, que al final es un miedo que hay un punto irracional, porque modificar con estas nuevas técnicas también puedes crear algo que sea peligroso para el medio ambiente o para la salud. O sea, no es solo la técnica lo que define el riesgo posterior, pero sí que te da unas posibilidades de sostenibilidad o en todas las industrias y no hablemos de medicina, que Europa sí que creo que en breve va a empezar a regular en breve para lo que son los plazos. Claro, pero que está sobre la mesa ya. Leí eso, sí. Que por cierto, hablando de medio ambiente, ayer me acordé de ti, Pera, estuvo aquí en el estudio, sentado donde estás tú, de hecho, el presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, sí. Y él decía que no debemos negar a los negacionistas, sino entender sus miedos y tratar de convencerlos. Y recordé que tú decías, hablabas de aquel encuentro que tuviste con alguien, creo que en la parada del autobús. Sí. Me acordé de ti, pero claro, no sé si en lo que os toca como científicos eso es algo que podéis hacer. Bueno, yo creo que desde el grado de convencimiento, yo me acuerdo también de una pediatra en Granada que hizo un estudio no muy bien hecho, pero muy buena voluntad, con muchas personas que llegaban a su consulta con dudas sobre la vacuna o negacionistas de la vacuna. Y ella decía, a la gente que llega con dudas, con argumentos o hablando, sí que se les puede convencer. A los negacionistas más radicales no escuchan. Entonces, obviamente el camino tiene que ser la educación, pero a veces, cuando hay algo importante, yo soy un poco más drástico. y te das media vuelta y te marchas, ¿no? Sí. Bueno, o prohibición o algo más ya sé. El resumen de esto es que no sabemos qué hacer con los negacionistas. Claro. No está claro qué podemos hacer. Porque sabemos que una noticia falsa se propaga 6 veces más rápido que una correcta. Aparte de que estas personas viven en su cámara de eco, donde solo se leen a sí mismos y a los se retroalimentan, fuentes que se retroalimentan entre sí, ¿no? De manera que nadie sabe muy bien qué hacer con esto, realmente. Y mientras tanto, el tiempo es el que es, el medio ambiente es el que es, las temperaturas son las que son, la gente que muere de calor es la que es. En un intento por controlar lo incontrolable, China está llevando a cabo un proyecto muy ambicioso. Ellos lo llaman ciudades esponja. Buscan suelos más porosos que permiten acumular agua y también evitar inundaciones. Es muy interesante el proyecto, por eso hemos pedido a Sergio Zuberzu, que es ingeniero agrónomo y experto en hidrología, que trabaja como investigador en la Universidad Politécnica de Madrid, que venga a hablarnos de esto. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Un placer. Muy buenos días. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Has tenido ocasión de estudiarlo un poco? Sí, al final esto surge de una iniciativa de hace unos años que un grupo de investigadores se pusieron a pensar cómo nos relacionamos con las tormentas en las ciudades, sobre todo.
y dijeron, pues bueno, tenemos que cambiar el paradigma. O sea, aquí estamos gestionando el agua de lluvia en las ciudades con arreglo a los principios de hace 200 años. Y eso es una idea como muy proteccionista y como muy garantista, y al final tenemos que cambiar de este enfoque proteccionista para un enfoque más basado en la sostenibilidad. Entonces, la idea bajo la que surge todo esto es tratar de simular las condiciones originales antes de urbanizar la ciudad. Al final, en una cuenca llueve, parte de lo que llueve se infiltra y lo que no se infiltra sale aguas abajo por el punto inferior de la cuenca. Y esa es la idea. En las ciudades alteramos de forma radical ese equilibrio, y el proyecto de Ciudades Esponja o de los sistemas de drenaje urbano sostenible lo que buscan es imitar las condiciones iniciales de la cuenca antes de urbanizar. Claro, entonces en una especie de parábola, ¿eso incluiría construir ríos subterráneos quizá, hacia donde pueda ir a parar ese agua? Sí, la idea es gestionando la parte que no infiltra al terreno en una ciudad, pues tratar de volver a hacer que la parte de la lluvia que le toca infiltrar al terreno la infiltremos, y que la parte que tiene que salir para alimentar a los ríos, pues que siga saliendo en las condiciones originales. Claro, frente a eso está, y no quiero ser centralista, pues ejemplos como el de la Puerta del Sol en Madrid. ¿Hay cómo recoges agua? Claro, con un cubo. Es que al final yo creo que esto tiene sentido en términos de una gestión estratégica a escala más de ciudades, en la que decidamos dónde queremos infiltrar cuánto, claro, y no olvidemos que no se trata de infiltrar por infiltrar en el centro de la Gran Vía, que no sirve de mucho, sino tratar de volver a mantener el equilibrio original de la parte que llovía y se infiltraba al terreno, y la parte que llovía e iba por superficie a los cauces, porque si infiltramos todo, no nos olvidemos que estamos detrayendo el agua que de forma natural tenía que ir a alimentar a los cauces, claro, que siguen necesitando agua. En Madrid también se están adoquinando calles con falsos adoquines, o sea que no son adoquines que no dejan un hueco entre un adoquín y otro, que es por donde antes respiraría el suelo, supongo, sino que son una placa de hormigón que llevan dibujados los adoquines. Eso no absorbe nada. Sí, al final uno de las estrategias que utilizamos para facilitar la infiltración es eso que llamamos pavimentos permeables. Yo creo que, insisto, tenemos que ser capaces de definir una estrategia coherente y decidir si queremos infiltrar en medio de una ciudad o no, porque al final colocar pavimentos que faciliten la infiltración en medio de la Gran Vía, ¿qué sentido tiene infiltrar en medio de la Gran Vía? Aquí al lado. Pues que no se te inunde la Plaza España. Pero es que esos pavimentos no son capaces de ninguna de las maneras de evitar una infiltración. O sea, si cae lo que cayó hace una semana, 10 días en Zaragoza, no hay pavimento permeable que sea capaz de protegernos frente a nada. Claro, porque aquí el tema es que antes estábamos hablando y decías, cada semana vemos cosas que no esperábamos. Cada semana tenemos sorpresas. O sea, ¿qué tipo de sorpresas en los patrones de lluvia, que es lo que tú estudias, estás viendo? Y luego añadías algo interesante, no solo protegernos contra esto, contra que en Zaragoza de repente pase algo que en principio pasa una vez cada 500 años, sino cómo aprovechamos esta agua que cae y no la desperdiciamos, porque es un bien preciado, ¿no? Sí, con permiso de la escala de los datos que necesitamos como para tomar decisiones que nos imponen consecuencias a largo plazo. Al final parece que los datos están mostrando que lo que antes podíamos pensar que pasaba una vez cada 500 años, ahora puede que esté empezando a pasar una vez cada 100. O al final en las noticias vemos que cada vez es más frecuente hablar de riadas incontroladas en zonas urbanas, lo cual nos lleva a pensar que a lo mejor de los 400 milímetros al año que caían antes en muchas zonas, pues ahora resulta que de esos 400... 200 los tenemos en 3 tormentones que somos incapaces de controlar, y eso nos lleva a vernos obligados a tener que aprovechar de forma sensata los otros 200, porque al final el agua de la lluvia que sale por escorrentía puede ser un recurso, no un problema, que es parte de la filosofía que subyace tras estas ciudades esponjas o sistemas de drenaje urbano sostenible. El tratar de ver como recurso lo que tradicionalmente hemos visto como un problema, que en las ciudades al final el agua de lluvia, cuanto antes la hemos captado, la hemos metido en tuberías, las hemos llevado lejos de las ciudades, las hemos metido en una depuradora, las hemos tratado y las hemos echado a un río. Pues este cambio de paradigma lo que busca es discutir un poco ese principio proteccionista de las personas y de las infraestructuras y decirme usted, tenemos que seguir protegiéndonos, pero además tenemos que aprovechar un recurso que cada vez va a ser más escaso y
su forma de venir va a ser distinta a como nos ha venido llegando. Pero da la impresión, escuchándote, de que esto está muy bien aplicado a una ciudad que no existe, o sea, construirla con este patrón, ¿no? Pero para las ciudades que ya existen, no sé si hay algunos aspectos que puedan ser aplicables. Claro, eso es parte del reto, porque al final, ¿cómo cambiamos esa forma de relacionarnos en la lluvia con ciudades que ya están construidas o con infraestructuras en las que el coste de modificar el sistema de saneamiento de una ciudad o el encauzamiento de los ríos que tenemos es excepcional y desde luego eso es un reto y eso pasa por planificar a nivel estratégico para ciudades, saber dónde queremos generar esos puntos esponja que se habla en el sudeste asiático, o dónde queremos colocar qué tipo de sistemas de drenaje urbano sostenible, que al final son esos sistemas que ayudan a gestionar la parte de la escorrentía que debemos reponer para volver a alcanzar el equilibrio original. Pon más ejemplos. O sea, los puntos estos esponja, ¿qué serían? ¿Como jardines o zonas de terreno? Sí, son zonas en las que al final retenemos parte de ese agua de lluvia para facilitar. Originalmente la filosofía era la gestión local. O sea, cuando yo hablaba de coger el agua y llevárnoslo lejos, pues el cambio de paradigma también implica gestionarla en la cuenca en la que se produce y gestionarla ahí. Infiltrar por infiltrar en medio de una ciudad es una cosa que yo siempre voy a discutir, pero sí que tiene uso. La podemos utilizar para descender la demanda de riego en zonas verdes si somos capaces de almacenarla y retenerla en el suelo para ponerla a disposición de las plantas. La podemos integrar en los usos lúdicos de las zonas verdes. O sea, hay muchas formas de gestionar de forma local ese agua. Hay un poco de debate entre arquitectos e ingenieros que apoyan proyectos orientados a combatir eventos que son relativamente esporádicos, como tú decías, y que cada vez son más cuantiosos, pero más esporádicos, ¿no? Lluvias torrenciales, por ejemplo, y la otra escuela de pensamiento, digamos, que son los que creen que la ciudad debe pensarse para el transcurso de una existencia normal, digamos, del día a día. No sé dónde estás tú en ese debate. Estoy llamando a mi abogado en este momento. No voy a contestar eso. Supongo que en el equilibrio está todo. Las ciudades tienen que ser habitables. El agua es un recurso excepcional para el diseño urbano y además es algo frente a lo que las ciudades deben ser capaces de protegerse porque en eventos extremos causa episodios devastadores, como sabemos, claro. Y además es el bien más preciado. Hay quien dice que las próximas guerras van a ser por el agua, ¿sabes? Sin duda. No sé las guerras, pero que es un bien que todos apreciamos, seguro. Sergio Zuberzu, que es ingeniero agrónomo, experto en hidrología, trabaja como investigador en la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias, Sergio. Cuídate. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta Se me hace raro estar todos en el estudio, los invitados también, ¿verdad? Porque para hacer este programa con éxito, digamos, y de manera presencial, como se dice ahora, tenemos que combatir contra los elementos. Los elementos, en este caso, en el centro de Madrid, son múltiples carreras que cortan casi todos los domingos el centro de la capital. Nuestro siguiente invitado, de hecho, encontró el portal más silencioso que había la última vez que entró. Esteban Joder, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. La última vez no llegaste al estudio por la carrera de la mujer central lechera asturiana. Hoy has tenido que atravesar el recorrido, no de una sino dos, la carrera de Nelson Mandela 2023, la carrera popular Trofeo de San Lorenzo 2023. Has llegado a las 6 de la mañana más o menos al estudio, ¿no? Sí, esta vez no quería perdérmelo bajo ningún... Esteban es el jefe de servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario Quirón de Madrid. Con él tuvimos una conversación en la que surgieron varios temas que quedaron pendientes y queríamos retomar. En las semanas que han transcurrido desde que charlamos contigo, no han dejado de salir noticias sobre el Ozempic, que era el origen de aquella conversación, ¿te acuerdas, no? Exacto. Recuerda lo que es el Ozempic y por qué te llamamos, porque mucha gente va a decir, ¿qué es esto? Me suena. Pero... Bueno, es un similar, un análogo de una hormona que produce nuestro intestino y que se utiliza en el tratamiento de la diabetes para controlar los niveles de glucosa en sangre y para ayudar a reducir el peso, teniendo además beneficios cardiovasculares, porque las personas con diabetes tienen un muy elevado riesgo cardiovascular. Pero, al margen de esto, resulta que el Ozempic ayuda a bajar peso y algunas celebrities lo han estado utilizando y hoy en día, como se acaba de mencionar, lamentablemente un TikTok
de un influencer o una fake news puede hacer un daño que la ciencia tarde lustros en reparar, ¿no? Y aquí se ha producido un daño que ha hecho que muchas personas estupendas consigan, por motivos que se me escapan, prescripciones de ese fármaco, y que haya personas con diabetes y alto riesgo cardiovascular que estén teniendo problemas con el suministro de un fármaco que es eficaz, que les ayuda a bajar peso y que les ayuda a tener menos infartos y menos accidentes cerebrovasculares. Es un dilema complejo, es casi un dilema ético para vosotros, ¿no? Sí, porque por otra parte, si uno mira el posicionamiento de la autoridad regulatoria, la Agencia Europea del Medicamento autoriza la utilización de esa misma molécula, de semaglutida, a dosis más altas para el tratamiento de la obesidad. Y yo he tenido la ocasión de participar en algunos de los ensayos hasta 2 años y es una molécula segura que hace bajar un 16% de peso. El tema es si ponemos al mismo nivel una cosa que otra. Para mí es claro que la obesidad es una enfermedad crónica, pero no estamos hablando muchas veces de personas obesas, que son personas con un cierto poder adquisitivo, que acceden al fármaco con criterios a lo mejor un poco justos, ¿no? La obesidad es una enfermedad que merece tratamiento, por supuesto. Técnicamente dirías que son personas quizá con un sobrepeso o personas ni siquiera con sobrepeso que quieren adelgazar todavía más por cuestiones... No, yo personalmente no las conozco bien porque no son personas que tratemos en nuestros centros, ¿verdad? Pero uno se teme que sí, ¿no? Por lo que he visto, ¿no? Por esta familia tan famosa americana que tiene su reality. Bueno, lo de las Kardashian, ¿no? Que fue una de las primeras que revolucionó este tema. Yo creo que no cumplían criterios de tratamiento, la verdad. ¿Cuánto cuesta el tratamiento con Ozempic en España? Curiosamente en España, algo más que en otros países, 130 euros mensuales la dosis de 1 miligramo. Esta es la para luchar contra la obesidad, digamos. La de obesidad no está comercializada aún, se llamará Wegovy y serán 2.4 miligramos, que debería de ser, si hay proporcionalidad, debería de ser, no sé, unos 300. ¿300 hablamos de al mes o por pastilla? Al mes. Al mes. Pero vamos, esto es pura especulación, no tengo ni idea de cuál va a ser el... Pero está financiado por la sanidad pública. La sanidad no solo en nuestro país. No olvidemos que hasta 2013 no reconoce la AMA, la Agencia Médica Americana, la obesidad como una enfermedad. E incluso Medicare y Mediped siguen sin reconocerla como tal, ¿no? Desde entonces ya sí se reconoce y estamos en una situación tan pintoresca en la que sí se reembolsa en la sanidad pública y en la privada una cirugía de obesidad, si tienes una obesidad muy grave o asociada a comorbilidades, pero no los tratamientos médicos previos. O sea, es una especie de cobertura al fallo, digamos, ¿no? Si llegas a tener un exceso de peso que condiciona tu vida y que la va a cortar, en ese caso sí te opero, con lo caro que es ese tipo de cirugía y el seguimiento que... Y supongo que estos precios que has dado son en España, seguramente son parecidos en Europa. No quiero ni pensar lo que costará en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos hay algunos de estos fármacos, incluso la siguiente generación, que está ya aprobada, según mi noticia, es en torno a unos $1.000 mensuales. Hay también un informe, en Europa se está investigando este fármaco, como decías, por el caso de 3 pacientes en Islandia que han tenido pensamientos suicidas después de usarlo. Sí, bueno, yo creo que esto es algo que hay que tomar con mucha cautela. Es un documento de la agencia islandesa que en base a unas decenas de pensamientos o ideaciones suicidas y algún caso de tentativa, le han pedido al regulador que inicie una investigación más amplia en toda la Unión Europea. Pero comentábamos antes que, ya hasta donde yo sé, ni siquiera el PRACMA, que es el grupo de seguridad, ni se ha reunido ni ha establecido un plan. Van simplemente a mirar la información. También el suicidio, la ideación suicida, que es, igual que la depresión, un tema muy serio en el que yo no soy experto, es una complicación bien conocida de la obesidad, y ya en el pasado hubo algún fármaco que se relacionó y se suspendió por su potencial relación. Antidepresivos, ¿no? Hay antidepresivos que se han asociado con ideaciones suicidas. Sí, bueno... Y sobre todo con antidepresivos, lo que había, insisto, yo en esto soy un lego, tengo mucho peligro hablando de este asunto, no es mi campo, pero lo que me encanta cuando alguien dice eso en el programa. Y sabe más que todos nosotros. Sí. Pero lo que se daba era el peligro de que algunos antidepresivos hacían que se recuperara la capacidad motora o la capacidad de querer hacer cosas antes de mejorar el ánimo. Y el que no se había suicidado, esto a lo mejor es hablar muy frívolamente, ¿verdad? Pero el que no se había
suicidado por no ir, pues de repente se veía con la capacidad. Mejora un poquito, y entonces había como paradójicamente. Había como un pico al principio de riesgo y luego, en cambio, iban muy bien para controlar el... Oye, vamos a entrar en la parte que quedó pendiente en la conversación. Los médicos lleváis muchos años diciendo que la obesidad es una enfermedad crónica capaz de desencadenar otras 200 enfermedades más, entre ellas la diabetes, por supuesto, la hipertensión, accidentes cardiovasculares, incluso cáncer. Sin embargo, socialmente vemos la obesidad como mucha gente ve la obesidad como un problema cosmético. ¿Esto dificulta vuestra labor como médicos? Mucho, porque es esencial para poder luchar contra un enemigo, incluso desde el punto de vista de marketing, que se considere como tal, que esté identificado, y esa parte de enemigo único, que no sea solo ser un fofisano o que me sobren unos kilitos o ver solo que hay que hacer la operación bikini porque hay que estar estupendo o estupenda para estos meses, dificulta mucho lo que hay de base, que es, insisto, una enfermedad crónica que amenaza la integridad de los sistemas sanitarios occidentales o de los países desarrollados. Y hay ejemplos que ponen los pelos de punta en qué está pasando o a qué velocidad crece la obesidad, por ejemplo, en India, cuando ha empezado a haber una clase media, o qué precio se está pagando ya en Estados Unidos, o cuál es la tasa de obesidad en niños y en adolescentes en nuestro país o en nuestro entorno. Es una enfermedad crónica que tiene una base bien sencilla y que estoy seguro que nuestros compañeros de mesa están de acuerdo. Tenemos unos genes preparados para ser unos muertos de hambre, corredores y ateridos, que les toca jugar en un entorno en el que vivimos con temperatura controlada, de noche en vez de día, con acceso continuo a comida y con poco ejercicio. Eso solo tiene un final, que es la obesidad. Acumular energía. Hay muchos factores. Hay un libro que se llama El cerebro hambriento, creo, seguramente tú lo conocerás. Sí, hay varios. Estoy el mono obeso, el cerebro de patata o el cerebro... Sí, ahí explicando un poco cómo son nuestros hábitos antropológicos a la hora de comer, y claro, cuenta una cosa que si uno la piensa es completamente cierta, creo que en cualquier país occidental, y es que la parte del sueldo que se dedicaba a comprar comida en los años 70 era como un 25-30%. Ahora es un 10%. Y comemos mucho más, pero es que es mucho más barata la comida, ¿no? Entonces, es lo que tú decías, el ejemplo de India. El acceso a la comida barata hace que el consumo se dispare, ¿no? Exacto, y una mezcla muy peligrosa. Una comida a veces muy barata, pero no de muy buena calidad, con muchos potenciadores de sabor, que puede llegar a ser un poco adictivo. En el sentido de que encienden las mismas zonas del sistema nervioso central que hacen algunas drogas de abuso, que es poco saciante, comparada con la alimentación que a mí me toca defender, que es la mediterránea, que es mucho más cara, basada en vegetales, en hortalizas, en legumbres, en pescado, en ave, en carne. Ahí tenemos las de perder. Y si consideramos además que somos una máquina engrasada, para que, como les digo a mis estudiantes en segundo, como mi madre cuando sobraba cocido, pues se hacían croquetas. Nuestro cuerpo está diseñado para que cada molécula de glucosa que ingerimos o de grasa y que no vamos a utilizar se almacene. Porque estamos pensados para enfrentarnos a hambrunas, no para comer 7, 8, 9, 10 veces al día. Cuando se habla de prevención de la obesidad, casi siempre se pone el foco en el individuo, ¿no? Es decir, no comas esto o no bebas esto. ¿A ti no te entra un poco de frustración viendo que quizás algunas intervenciones un poco más valientes de forzar que ciertas bebidas pues no tengan tanto azúcar o que cierta comida pues no sea tan accesible en ciertas zonas, pues tendría quizás un impacto mayor, y eso trasladaría la responsabilidad no tanto al individuo, sino quizás a los gobernantes? ¿No se te fastidia un poco? Estás tocando, Pere, creo, un tema que es nuclear, que es, lo primero, desculpabilizar a la persona que vive con obesidad, que es como habría que denominarlo hoy de la forma políticamente correcta, analizar qué es lo que se ha hecho desde el punto de vista de sanidad pública. Por ejemplo, hemos conseguido algo increíble. Ya no hay máquinas de vending en los colegios, que a mí me pareció una cosa de... Una aberración. Una aberración, ¿no? Esas máquinas de calorías vacías, ¿verdad? Hay que empezar a levantar la voz y decir, miren, es que ya sabemos cuánto tiene este tipo de comida rápida, esta hamburguesa o este kebab, y tenemos que de alguna manera, igual que estamos haciendo con otras, si quieres, drogas o productos de consumo que sabemos que dañan la salud, tienen impuestos especiales para que nos ayuden a lidiar con los daños que esos mismos productos inducen. Y luego hay otro problema tremendo, que es el ejercicio.
la falta de ejercicio habitual y la pérdida de masa muscular, que nos condenan a tener un mayor porcentaje de grasa y a tener más dificultad para perder peso y a tener más tendencia. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que dejar la visión del individuo que tiene un problema de obesidad o que vive con obesidad, y hay que empezar a pensar en, como sociedad, cómo lo hacemos para no vivir una sociedad tan obesógena. Hoy venía aquí temprano porque no me quería perder el programa, quería estar presencialmente. Por las carreras, precisamente, para hacer ejercicio. Por las carreras, que claro, una vez a la semana sirven de poco. Una conocida cadena norteamericana que tiene la base en Seattle, que seguro que conoces bien, había una tremenda cola a esa hora. Y yo estoy seguro que de allí nadie salía con menos de 500 calorías en su vaso. Claro. Pero es que todos los expertos en psicología, en behavioral economics, tal, es que no tomamos decisiones racionales. O sea, ahora alguien que nos está escuchando puede pensar, sí, yo la próxima vez que vaya a comer haré esto, haré lo otro. Pero después, la próxima vez que vas a comer, estás en un entorno que te condiciona directamente a tomar una decisión por facilidad o por la tentación o por la emoción del momento. Y en el día a día, que es que comemos varias veces al día y comemos pues lo que no es más fácil o más rápido o más cercano, más accesible. Entonces, si tenemos un entorno que nos condiciona a comer mal, comeremos mal porque no vamos tomando decisiones constantemente. Imagina dos situaciones absolutamente típicas. Una celebración familiar o con amigos en torno a una mesa. Bien, ahí no van a ser una degustación de lechugas, lo que se toma probablemente. La segunda, uno llega a casa después de un día largo, por decirlo de forma educada, ¿verdad? De estos días que te sientes un poco regular, mucho trabajo, niños pequeños, y ahora te vas a poner a prepararte una comida súper healthy. Yo no compro comida, es verdad, yo no compro cuando voy al súper, porque sé que lo fácil es que si lo compras, pues, lo comes, descongelar una pizza o lo que sea, y tengo allí botes de garbanzos que es muy fácil también de tirarlos allí, pero porque es que sabes que que en ese momento tomarás una decisión rápida. Hay otro aspecto que dejamos apuntado la última vez que hablamos, con la intención de no estigmatizar a las personas que sufren la obesidad y para rebajar también la presión social que existe por conseguir esos cuerpos perfectos que se ven en redes sociales. Se ha extendido la norma de no juzgar los cuerpos ajenos y luchar contra lo que se llama la gordofobia, ¿no? Pero comentamos una carta que alguien envió al país, era una señora que había ido, si no recuerdo mal, a un neumólogo porque tenía dificultades respiratorias y era una señora que sufría obesidad, y el neumólogo lo primero que le dijo a la señora es: tiene usted que perder peso. Y ella se quejaba de que el neumólogo había juzgado su situación por su aspecto, sin ni siquiera ver su informe médico, ¿no? Esto supongo que para vosotros también es muy complejo. ¿Cómo jugáis esto ahora, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ser sensato. Si uno revisa las guías canadienses de obesidad, te dicen que hay que empezar con una pregunta exploratoria abierta. Yo tengo enfrente, como mis colegas en atención primaria, el 70-80% de los usuarios que entran por su puerta tienen exceso de peso asociado a una enfermedad crónica. En mi caso también algo parecido. Pero yo de empezar con una pregunta exploratoria abierta, tipo, me preocupa el efecto que el exceso de peso que tiene pueda tener sobre su salud. Y a partir de ahí ver la respuesta de esa persona, si es favorable, si está interesada, informar sobre cuáles son esos riesgos, informar de cuáles son las alternativas, y si te encuentras un rechazo frontal, decir, bueno, quizá no sea un buen momento, ya lo tocaremos más adelante. Porque este es el tipo de medicina que hacemos hoy en día, en el que por otra parte es clave tener a bordo al usuario, al paciente, a la persona que está al otro lado con la mesa, para que tome decisiones y siga los tratamientos. Porque es que el 50% de la gente a la que le recetamos algo no está tomándola meses después de haber hecho la receta. El 50%. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta y es un aspecto absolutamente clave. Pero por otra parte también hay que empujar un poco y hacerle ver que tiene un problema. Yo después de hablar aquel día tengo ahí un correo de una señora dándome las gracias, y dice, porque en consulta a lo mejor me pasé un poco metiéndole las cabras en el corral, digamos, ¿no? Pero le hice ver que tenía un problema de salud grave, y como consecuencia de eso, y como consecuencia de interaccionar con un nutricionista y de estar tratada de forma adecuada, ha bajado peso, se encuentra mejor, ha reducido el número de ingresos que tenía por su patología crónica, y me ha mandado un correo dándome las gracias. Hay que encontrar ese equilibrio, pero lo que nos dicen los datos, una encuesta de más de 17.000 personas con exceso de peso, es que hay menos de un 2-3% que se pueden sentir insultados o mal porque los
califiques por un hecho que es una definición objetiva, que no he inventado yo, que es de la Organización Mundial de la Salud, que es el índice de masa corporal, ¿no? Pero ¿qué haces si te encuentras con alguien que te dice, a ti como médico y como endocrino, no quiero que nada de lo que me vayas a decir tenga que ver con mi peso? Exactamente igual que hago con un fumador que sea fumador y que tenga una patología crónica respiratoria o cardíaca. Le tengo que decir la verdad, esto bueno no es. Pues estoy seguro que hoy no es el día para abordar esto, pero yo como médico no puedo dar información falsa. No puedo decir que su exceso de peso sea saludable porque no lo es. No hemos dado ningún teléfono, pero ha llamado alguien que lo tendría apuntado de alguna otra vez y que quería plantear una pregunta que me parecía interesante. Antonio, desde Almería. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Sí, buenos días. Pues sí, es interesante saber, quiero si hay alguna conclusión definitiva de algún estudio en relación a lo que Názares Castellanos llama el estómago como fertilizante del cerebro. ¿Hay alguna relación entre la comida basura y la inteligencia? Gracias, Antonio. Un abrazo. Yo sobre la inteligencia no la conozco. Sí que hay bastantes estudios experimentales que demuestran que esas hormonas gastrointestinales que estamos modificando para usarlas como fármacos, tanto GLP-1 como GIP, aumentan el rendimiento en modelos murinos, en ratones. Esto que es un poco nazi del tanque de Mussel, ¿no? Que los echas y para que no se ahoguen tienen que encontrar un recorrido y salir, ¿no? Y lo hacen más rápido cuando se les trata con estos fármacos, tienen mejor memoria, salen antes de los laberintos y parece que en humanos reducen sobre todo los accidentes cerebrovasculares y por tanto la demencia asociada a ese tipo de problemas. En cuanto a la comida basura, no, yo creo que básicamente está compuesta por grasas de una calidad opinable y azúcares simples y eso es una combinación bastante letal. Bueno, digamos que si la comida basura conduce al sobrepeso y el sobrepeso tiene un riesgo... Causa inflamación crónica, esa inflamación crónica sabemos que se ha asociado también a demencia, se ha asociado a deterioro cognitivo. Sabemos que quien más vive son las personas que están más delgadas y que hacen más ejercicio, sin punto de corte. Y comunico a los oyentes que Esteban, el doctor que está hablando, es un tirillas. O sea. Hombre, estaría bueno en casa del herrero. Lo que sí hay y existe, tú lo has mencionado, pero conviene reforzar esto, es que la relación entre la comida basura y la mala alimentación y el nivel adquisitivo es claro. En todos los países ocurre, ahora también ocurre en España. A menor poder adquisitivo, peor alimentación. Lamentablemente, siempre se ha dicho que la obesidad era un problema de clases sociales altas en países en vías de desarrollo y de clases sociales bajas en países desarrollados. Pero ahora es evidente y hemos visto lo que ha hecho la inflación con los alimentos frescos en los últimos meses del año y yo sigo viendo que dan ciertas cadenas de comida rápida por €1 o por €2 y sé que se puede comprar de fruta fresca o por ese precio. Ahí tenemos un problema con un enemigo, con un interlocutor que no es pequeño, que son las grandes distribuidoras de alimentos, los grandes fabricantes de comida procesada, pero yo, como decía Pere antes, creo que aquí esto es una cosa que deben de solucionar los políticos con nuestro consejo y nuestra presión y esto hay que ponerle algún tipo de... Sí. Porque no es explicable, no es fácil de comprender, ¿verdad? No, y hay que ser muy creativo en ese sentido, porque ¿qué se puede hacer, ¿no? Igual que antiguamente se obligaba a que las farmacias estuvieran a cierta distancia, pues igual que los restaurantes de comida rápida también estén más alejados, ¿no? Yo qué sé, no sé. Bueno, en Londres creo que lo hicieron con los centros escolares, ¿no? O sea, había una norma que más cerca de 500 metros, no sé, estoy recordando, igual que 300. Serían yardas. Sí, o sea, estaba prohibido poner igual que lo de las máquinas de vending, pues algún restaurante de comida rápida cerca de los centros escolares. O sea, es de intentar regular sin llegar a una prohibición extrema, porque... Ya hemos hecho algo que es que aparezca el número de calorías en algunos de esos platos. Eso debería de extenderse y ser obligatorio. Y sobre todo también a mí me preocupa mucho porque muchos de estos sitios no solo es la comida que dan, sino que tienes toda la bebida incluida que quieras, y eso es una fuente de azúcares simples enorme, ¿no? Y muy
peligrosa. O de aspartamo. Sí. Uy, calla, no introduzcas esto ahora. No, o como dice Ángela Quintas, la nutricionista, hombre, no estás diciendo que no celebres un cumpleaños, como decías tú, ¿no? Pero si te vas a Cuenca, luego tienes que volver ella a poner ejemplo este. Vale. Eso lo llama a sus pacientes, dice que es ir a Cuenca. Te puedes ir un día, no pasa nada, pero luego a la vuelta, bueno, acuérdate de que supongo que es un buen consejo. Un magnífico consejo, desde luego. Pues Esteban Jodar, que es jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Quirón de Madrid. Te agradezco mucho la visita al estudio, que hayas conseguido además salvar la carrera, aunque seguramente nos ha mentido y ha venido corriendo en la carrera. Gracias. Un placer. Y suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Y Pera, Javier, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Too much to take, and the weight alone is enough to break you, make it go away. I will follow you to the end of the world with you. I will follow you to the end of the world with you. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio. El mejor momento del día dura solo unos segundos. Cuando me despierto, hay unos instantes plácidos entre que salgo del sueño y tomo conciencia. Y de golpe, todo se vuelve tan real. Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La cadena SER, El País y el HuffPost presentan Ruta 23J, el programa audiovisual donde entender las elecciones y seguir los avances de la campaña electoral gracias a nuestros periodistas y colaboradores expertos en política. Te esperamos de lunes a viernes en directo desde las 8 en la web de El País y de la cadena SER. Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en zurich.es y hagámoslo épico. Zurich. A nuestra tortilla Palacios con cebolla lentamente caramelizada, otros lo hubieran llamado Gourmet Supreme Delicious, pero nosotros la llamamos tortilla receta casera con cebolla caramelizada, porque es natural y elaborada con productos de primera calidad. Tortilla receta casera Palacios con cebolla caramelizada, naturalmente deliciosa. Sigue a Vivir que son 2 días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @avivir. Y en Facebook, A Vivir Cadena SER. Dicen que la información es poder. Poder entender. Poder decidir. Poder opinar. Poder exigir. En unas horas, a las 9, conoceremos el dato del paro y de la... Ese es el auténtico poder de la información. Hola, muy buenos días. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló, Cadena SER, la fuerza de la voz. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Stefan Zweig publicó Carta de una desconocida en 1922. En ese año publicó 6 obras. Es una novela delicada y a la vez terrible. Dejarse llevar por la carta de esta mujer es descubrir un amor que nos sorprende y nos emociona.
A ti que nunca has sabido quién soy. Se leía arriba a modo de encabezado, de título. Perplejo, se detuvo un momento a pensar. ¿Eso iba dirigido a él? ¿Iba dirigido a una persona imaginada? Al instante despertó su curiosidad y empezó a leer. Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER. ¡Hombre, por fin! Ya, disculpa, es que había una manifestación y no he podido llegar antes. Si hubieses activado las notificaciones de la app de la cadena SER, habrías llegado a tiempo. ¿Y qué haces con mi móvil? Instalarte la app y activar las notificaciones. ¡Hala! La próxima vez ya no te pasa. Con la app de la cadena SER y sus notificaciones, la información te encuentra estés donde estés. App de la cadena SER. Adaptada a ti. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. El presidente ruso Vladimir Putin advierte de que su país se reserva el derecho a responder a ataques con bombas de racimo a sus tropas. Declaraciones de Putin a la agencia estatal de noticias rusa días después de que Estados Unidos anunciara el envío de este tipo de munición mucho más peligrosa a Ucrania. Pilar Díaz de Aguilar. El mandatario ruso dice que tiene reservas suficientes y que las utilizará si es necesario. Por supuesto, si se usan contra nosotros, nos reservamos el derecho de tomar medidas recíprocas, ha afirmado en la entrevista emitida este domingo, donde también ha dicho que el ejército ucraniano gasta más proyectiles diarios de los que tiene, por lo que se quedará sin reservas. Asegura que ese es el motivo por el que la comunidad internacional ha sugerido el uso de bombas de racimo, pero que la Federación Rusa tiene un suministro adecuado para llevar a cabo una acción reflejo. Ucrania ya ha recibido las bombas de racimo anunciadas por Estados Unidos el pasado 7 de julio, aunque el propio presidente ha repetido en distintas ocasiones que no las usarán para atacar al país vecino. Una fortísima ola de calor atraviesa varios países del mundo, dejando temperaturas récord en zonas como Estados Unidos. En el Valle de la Muerte, en California, se prevé que los termómetros alcancen hasta los 54 grados, Rubén Criado. Es la temperatura récord de esta ola de calor que atraviesa Estados Unidos y que afecta a unos 110 millones de personas, a todo el centro y el sur del país. En Italia hay 16 ciudades en alerta por altas temperaturas, con termómetros incluso 10 grados por encima de la media, así que no queda otra que estar refrescándose, mojándose la cabeza, como explicaba este vecino. En Grecia, el calor ha obligado a cerrar la Acrópolis de Atenas durante las horas más calurosas del día, y de esta ola de calor tampoco se libran en Asia. En China están sufriendo olas de calor combinadas con fuertes lluvias, y en Japón las autoridades instan a la población a tomar precauciones, ya que se esperan hoy temperaturas de hasta 39 grados. Y en deportes, Carlos Alcaraz busca su segundo Grand Slam en Wimbledon. Jorge Bergantiños, buenos días. Buenos días. A las 3 en un día clave para Carlos Alcaraz ante un Novak Djokovic que podría sumar su quinto título consecutivo en Londres, 2 precedentes con una victoria para ambos. Lo contaremos en Carrusel Deportivo, al igual que el Tour de Francia, etapa 15, Francia. Cuéntanos, Borja Cuadrado, buenos días. Buenos días. En 2 horas arrancará la 15ª etapa del Tour de Francia, última jornada alpina, 179 kilómetros. Arrancará aquí en Leogué para finalizar en Saint-Gervais-Mont-Blanc. 5 puertos, 3 de ellos de primera categoría, incluido el de meta. Líder, el danés Vingegaard a 10 segundos. Pogačar, la noticia. Tercer clasificado desde ayer, el ganador de etapa, el granadino del Muñecar, Carlos Rodríguez. Gracias, Borja. Además, hoy día en el que presentan a Leo Messi con el Inter Miami. Pues de momento es todo. Sigue A Vivir con Javier del Pino. Nosotros volvemos dentro de una hora, a las 12, las 11 en Canarias. Tienen toda la información actualizada al minuto en nuestra página web en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Es difícil explicar por qué nos mueve lo que nos mueve, como una pintura que emociona, una escultura que cobra vida o una galería de arte que es arte en sí misma. Si lo sientes, es real, y lo real te mueve. Galería de las Colecciones Reales. Muévete, ven y siente. Patrimonio nacional, patrimonio de todos. Gobierno de España. Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie Cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas. Un amigo en Balay. ¿Qué te impide cumplir tus deseos?
Nuestra asistente es capaz de organizar tu tiempo de manera eficiente y segura. Banco Santander y Podium Podcast presentan Titania, un thriller sonoro de Manuel Bartual y Juanjo Ramírez Mascaró. Ya disponible en podiumpodcast.com y en abierto en todas las plataformas. Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon. Y un espectáculo como este tienes que vivirlo en Carrusel Deportivo, el programa líder de la radio deportiva, a partir de las 3 de la tarde. Sirve ya, buscando el saque directo. Ahí está, lo puede conseguir. Ganó Carlos Alcaraz con un saque directo, se tira al suelo. Y además, el Tour de Francia, etapón de alta montaña con llegada al Mont Blanc. Pogačar el cambio de ritmo, levantando encima la bicicleta y no para, y le ha cogido la rueda a Vingegaard y no se suelta, y los dos corredores que están haciendo camino, el ataque es tremendo por parte de Pogačar. Este domingo, desde las 3, tarde de emociones en Carrusel Deportivo. Cadena SER, número 1 en deporte. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Las preguntas de Manuel Burke. Y en su puesto de trabajo por los pelos, ¿cómo estás, Manuel? Buenos días. Aquí sacándome fotos. Sacándote con fotos. canarios. Por los pelos, Canarias, en este caso. Has llegado hace por los pelos, 30 segundos. Hace 5 minutos. Tengo un café en la mano y ¿Con todo. cuánto tiempo llegué yo para grabar tu podcast? Muy tarde, Javier. No es verdad. Ah, bueno, sí, un poquito. Sí. Pero no era en directo, 15 era un minutos podcast. Tarde. Ya, hombre, pero 15 minutos tarde ahí teniéndonos a todo el equipo esperando. Oye, qué entrevista más increíble te hice. Tú, y todo el equipo, tú. Que estás en Gran Vía. ¿Cómo está de calor? No desvíes el tema. Sí. Hablemos de Dentrísimo. Ya llegará. Cuando toque. No. Si nos hemos metido caña para que se estrene el jueves. ¿Qué jueves? El jueves que viene. ¿El de esta semana que empieza? Sí. ¿En serio? Yo pensaba que esto era para verano y que... No, pero si ya se está emitiendo y ahora tocas tú el jueves que viene. Vale. Javier del Pino. Casi mejor no hagas promoción. Y como no tienes redes, estoy aprovechando para decirlo aquí en antena y arrastrar a 2 millones de personas a escuchar Dentrísimo. Vale. El jueves, Dentrísimo del Pan, con Javier del Pino. Sí, ya has dicho todo lo que tienes que decir para que la gente no lo escuche. ¿Cómo que no? Pan, Javier del Pino, Manuel Burke. ¿Qué más quieres? ¿Cómo está la Gran Vía de calor, digo? Yo estoy en la sombra, no sé decirte. No lo sabes. Yo no piso el sol. ¿De gente? No tanto como de costumbre, ya ves que estoy bebiendo café. Tanta gente como de costumbre. Sí, se nota que en Madrid se ha marchado gente, ¿eh? Sí, y ha venido vacío, menos. ¿eh? Sí. Es curioso que... O que la gente está deprimida en casa por las elecciones, que es lo que me pasa a mí. Si no estuviese aquí estaría en la cama. Yo no sé qué ciudad o qué destino turístico estamos construyendo, que yo tengo la sensación de que la gente viene más de compras, pero sin embargo en verano que puedes pensar, no, es que la gente viene a visitar Madrid, ¿no? Ahora veo menos gente. Y durante el año ves un montón de gente, ¿no? Pero bueno. Claro que pero va a los centros comerciales, ¿quieres decir? Sí, como la Gran Vía, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver el Primark de Madrid, ¿no? Exacto, dice la gente. Sí. Que, oye, ¿cuál es tu relación con, y voy a sacar un tema que es tema total de verano y de la época en la que estamos, tu relación con las terrazas? Las terrazas de casa. No, las terrazas de tomar algo. Las terrazas de los bares. Sí. ¿Mi relación con ellas? ¿En qué sentido? A ver. ¿Te gusta estar ahí en una terraza en el exterior? Hombre, si no hace mucho calor, sí, me gusta, sí. Si hace mucho calor, pues no. En Galicia no se llevan las terrazas, supongo, ¿no? Por razones Hombre obvias. que no. ¿Sí? Pero tú, ¿quién te crees que eres, neno? Sí lo hago por incordiar, idiota. Además allí te ponen patatas bonilla. Ya. ¿Y ahí ¿Eso qué? Ahí no ponen sombrillas, ponen otra cosa. Bueno, ponen sombrillas, pero... ponen sombrillas, pero de agua. Ya. Claro. Qué patatas bonilla, qué ricas, ¿eh? Qué ricas están, Sí, han subido, ¿eh? Hombre, como todo. Ya. Pero claro, es que es un producto gourmet. Sobre todo en Corea, esto lo sabíais, ¿no? Ya lo habéis hablado 1000 veces. Oye, hay 2 problemas con las terrazas y cada vez se están convirtiendo en problemas mayores. Y son problemas en 2 direcciones, digamos. Uno, por un lado, es los precios, que esto ya se nos está yendo de las manos. Yo creo que muy caro todo, hay restauradores sin escrúpulos y están cobrando, luego lo hablamos con alguien, están cobrando por los hielos, por los vasos de agua del grifo y tal. Y luego hay un problema en la otra dirección que yo también he presenciado
recientemente que es de mala educación hacia quien trabaja ahí. Eso es más, pues es mi punto débil eso, ¿eh? Sí, porque claro, ¿qué haces? Le dices a alguien, oiga, usted trate bien, que esta persona está trabajando. Te cuento una anécdota que te va a poner de muy mal humor. Venga, a ver. El otro día, esto no era una terraza, era una cafetería. Sí. Pues sirviendo el desayuno, se debió caer una gota de aceite, sin querer, claramente sin querer, porque se tropezó con el cliente, la camarera, y la clienta empezó a decir que o le pagaba el bolso, que era en plan de una marca carísima, o les tenía que invitar a algo. O sea, le daba opciones incluso, ¿no? Le daba opciones, claro, decía, claro, le has manchado el bolso, no sabemos si lo va a limpiar. Además, toda la gente que estaba en la mesa, en equipo, trabajando, para denigrar a esta chica que decía, es que yo no puedo ni invitaros a nada, ni limpiaros el bolso porque ha sido un accidente y yo no tengo responsabilidad. Y la trataron tan mal, como si fuese el servicio, pero el servicio a la antigua, a los franquistas. Pero trataron mal a la camarera, digamos. A la camarera, sí, fatal. Sí. Y ahí el dilema es, ¿intervenir o no? Porque puedes generar una situación más violenta todavía. Claro. Yo ahí creo que como sociedad hemos ido a peor. Y no sé si tiene otro tipo de tintes, además, no voy a decir cuáles, pero creo que la gente es más mal educada en el trato con gente que trabaja en restauración. Tengo esa impresión. Yo también. Y tengo una teoría. Yo creo que es el bucle de la amargura que nos lleva a este sistema. Nos arrastra a un bucle en el que al final todos somos bordes con todos porque nos pagan mal. Sí. Y entonces nuestra vida es peor y entonces yo, como me pagan muy mal, te trato muy mal y tú, que vienes con tus problemas y cobras poco, pues entonces me respondes mal. Y se genera hostilidad entre la sociedad por pagarnos mal. Bueno, también hay otros tintes, ya te digo. Clasistas, ¿quieres decir? Sí, y de otro tipo. Dilo, Javier, es el momento. Justo no, hoy porque no quiero acusar a nadie de nada. Pero bueno, oye, luego está lo otro, que también es muy feo, que también hay camareros mal educados y también hay restauradores que bueno, es que claro, ahora circulan por internet algunas facturas, ¿no? Que te tomas dos sándwiches y 2 cervezas y de repente pagas 70 euros. ¿El camarero ahí qué culpa tiene? Sí, pero bueno, que también hay camareros con mal carácter. Pregunta por favor por la calle, porque tenemos a una persona muy especial para hablar de esto. Pregunta por la calle si la gente ha tenido malas experiencias en alguno de esos sentidos o ha presenciado malas experiencias últimamente. O sea, como cliente y como camarero. Sí, es desagradable este tema, pero eso es muy de ahora. Sí. Yo sé que trabajé de camarero en Nueva York. ¿Esto te lo conté? ¿Tú? Sí. En un restaurante mexicano. ¿En serio? En la séptima con la 47. Pues la gente inmediatamente sabría que es un restaurante fake. ¿Por qué? Porque, hombre, pero no me hagas decirlo. ¿Pero por qué? Dilo. El color de tu pelo, yo no sé si... porque era restaurante mexicano, dices. Claro. ya, pero es que yo era boss boy. Que boss boy en la escala de los camareros es la más baja. Entonces yo era un chaval de 21 años, pelirrojo, que podía hacerse pasar por estadounidense, pero no, porque mi inglés era pésimo. Y sufrí muchos de estos malos tratos, porque allí es lo normal. Porque todo lo ajustan con la propina. Entonces te pueden tratar bastante mal. Bueno, estoy en pleno sol. Bueno, pregunta. Venga. Son todos extranjeros, Javier. Venga, son todos turistas. Alguien encontrarás además... Mira, este padre con su hijo, que están aquí paseando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Todo bien. ¿Vais de terraceo ahora? Vamos a tomar algo, sí. ¿Habéis tenido alguna mala experiencia con algún camarero? No, en principio no. En plan... ¿Pero cuándo? ¿En la última época? No, en los últimos años o en vuestra vida. Mejor en la última época, ¿no, Javier? Sí. Vale, en la última época, mejor. Sí, el servicio en España ha bajado mucho. ¿Por qué? Pues no lo sé, me imagino que será por el tema de sueldos. Que les pagan menos. Sí. O sea, que lo tienes muy bien identificado. Sí, me imagino que será por